24. Como estaba profundizando en este tema, la Comisión de Salud del Senado inició la votación en particular del proyecto de ley corta de ISAPRES y aprobó, por ejemplo, que todas las personas afiliadas estén obligadas a cotizar un 7% de sus remuneraciones sin generar excedentes. Mientras tanto, y en medio del debate, las aseguradoras piden medidas a la autoridad para evitar el colapso del sistema. Vamos a abordar este tema. Nos acompaña el doctor Luis Castillo, ex subsecretario de Redes Asistenciales y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma. Luis, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Cómo ve usted el debate? Un debate que hay varios consensos, pero que de alguna manera desde los afiliados, afiliadas, y no solamente la ISAPRES, sino finalmente del sistema, porque ya está bastante evidenciado el efecto que podría generar el colapso del sistema de ISAPRES hacia adelante, hacia atrás, digamos. ¿Cómo ha visto usted el debate y cómo lo ve hoy, más bien? El debate lo veo muy complicado. Sin embargo, debo decir también que ya están ocurriendo elementos que indican que el sector prestador, pero fundamentalmente los beneficiarios, los pacientes, usuarios, están sufriendo un fenómeno y una crisis muy importante a lo largo del país. Cierre de convenios, cierre de clínicas, cierre de centros médicos. ¿Hay evidencia de prestaciones que ya no se están dando? Hay centros que han ido cerrando y hay cierre de convenios de diferentes aseguradoras con diferentes prestadores. Esto está ocurriendo hoy día. Hay gente que antes las ISAPRES les daban con convenio, los prestadores privados les permitían que luego de meses las ISAPRES paguen. Hoy día hay clínicas que no aceptan bonos directos de ISAPRES, sino que tienen que desembolsar el monto en efectivo. Esto limita mucho, mucho. Claro, aquí no estamos hablando del problema de una consulta, estamos hablando de una prestación como una cirugía, una prestación del tipo un tratamiento. Estamos hablando de consulta, de exámenes radiológicos, de un escáner, de una resonancia nuclear, de una operación, que antes pedían y se pedía un convenio con la ISAPRES. Hoy día los usuarios tienen que pagar en efectivo esa prestación y ellos obtener el reembolso por parte de la compañía de seguros. Eso está sucediendo hoy día. Más el debate en el Poder Legislativo, que yo lo veo súper complejo, sí. Muy difícil, a pesar de tener dos comisiones de reforma, una técnica y una de la ley corta y una reforma y un comité que se adentró, que profundizó en medidas que, sumadas a las medidas propuestas por la Comisión de Ley Corta, la Comisión Técnica de Ley Corta, proponían medidas que estabilizaban el sistema, pero al mismo tiempo le imprimían medidas de mejoría fundamentalmente para la atención de los usuarios y para la incorporación del seguro privado dentro de la seguridad social chilena. Luis Castillo, voy a hacer un paréntesis, creo que es bien relevante para quienes nos ven a esta hora en Noticias 24. A su juicio, ¿cuál es el efecto de que caiga el sistema de ISAPRES? Y lo pongo como sistema de ISAPRES, entendiendo que abarca más allá de las aseguradoras, pero claramente el problema viene desde las aseguradoras de salud privada. Tiene tres efectos esto, es un triángulo muy importante. El principal efecto es que quedan cerca de 800.000 personas que, estando en tratamiento activo y ocupando el seguro privado para operaciones, exámenes, quimioterapia, tratamientos con radioterapia, tratamiento de diálisis, etcétera, quedan sin el sustento y el reembolso y la cobertura por la aseguradora privada. Ese es el primer efecto. Ese efecto es un efecto catastrófico, cataclísmico, yo diría, fundamentalmente por la incertidumbre que puede llegar a tener y tiene muchas personas que, teniendo estos seguros hoy día, meridianamente tienen una cobertura razonable a sus ingresos económicos. El segundo efecto es sobre los prestadores a nivel de la región metropolitana y de las regiones del país. Centros médicos pequeños, medianos. Claro, aquí no estamos hablando de las clínicas grandes. No estoy hablando de los grandes prestadores, estoy hablando de clínicas medianas que en regiones cumplen una función social muy importante y que la gran mayoría tiene convenio con la gran mayoría de las ISAPRES, pero también tiene convenio con FONASA. Todas esas clínicas, centros médicos, centros radiológicos, clínicas pequeñas, las pymes de la salud, que engloban más o menos 120.000, 130.000 personas que trabajan directamente con ellos, eso están en súper riesgo y alto riesgo de quebrar financiera y presupuestariamente. Ahora, ¿un tercer efecto?
Yo creo que esto, si no se ve unas medidas que estabilicen el sistema en el corto plazo, yo hablo de corto plazo aquí a unos 3 meses, Sí. yo temo que especialmente en regiones hayan prestadores pequeños y medianos que empiecen a tomar decisiones de esto porque no tienen lo suficiente ingreso para soportar el nivel de gasto. La incertidumbre. Ahora, porque esto también, y creo que es bueno ser didáctico en ese sentido para entender la gravedad de esta crisis, de este problema, puede afectar al sistema público de salud. Al quedar miles sin una cobertura activa para la solución de sus problemas, pensemos en un paciente que está en tratamiento por un cáncer bajo radioterapia. El servicio de radioterapia que antes tenía convenio con, o el prestador tenía convenio con la ISAPRE, hoy día, al eventualmente ese ISAPRE quebrar, ese prestador tiene que cobrarle a ese enfermo lo que vale esa radioterapia. El costo lo asocia al paciente. Claro. La gran mayoría de los enfermos, en prestaciones muy caras, pero muy frecuentes, como son los tratamientos oncológicos, no tienen el dinero para pagar cash, un monto que en torno entre los $1.000, 800, 900, 1.000 pesos, en lo bajo, por lo bajo. Entonces, queda mucha gente con mucha incertidumbre para la continuidad de sus tratamientos. ¿Y puede FONASA absorber eso? FONASA eventualmente puede ofrecer a esos casos una modalidad de libre elección, pero con una cobertura bastante baja en los hospitalizados, que en general no sobrepasa en las clínicas medianas y grandes un 20% del día cama o de algunas prestaciones complejas, pero con un tema de accesibilidad que hay que pensarlo muy bien en términos de que los prestadores vayan a aceptar el valor o los precios que están asociados a las atenciones FONASA. ¿Cómo ha visto usted la postura de las ISAPRES? Acá hay críticas de distintos sectores en términos de que no han reconocido de que incumplieron la ley, de que abusaron del sistema y de sus afiliados y que finalmente, sin decirlo directamente, buscan que haya un salvataje o no hay ninguna forma de mantener el sistema. Mire, en las últimas semanas he visto mucha preocupación de la asociación de ISAPRE. Ha habido un par de declaraciones que a mí en lo personal no me han gustado. ¿Por qué no le han gustado? Porque creo que el Poder Legislativo, especialmente la Comisión de Salud del Senado, ha tenido una actitud sumamente proactiva y su presidente y sus elementos constituyentes de esa comisión han sido muy activos en tratar de buscar una solución. Yo creo que Ahora, la crítica que han hecho al gobierno. Sí, yo creo que a las ISAPRES en el pasado le ha faltado proactividad y le ha faltado también una autocrítica. No obstante, debo decir también que proyectos de reforma del seguro privado ha existido en los últimos 10 años y ha existido Desde que se viene responsabilidad. discutiendo esto, desde la resolución del Tribunal Constitucional de Exactamente, ha existido responsabilidad de Poder Legislativo y Ejecutivo en los últimos 12, 15 años, en que yo al menos conozco 2 o 3 proyectos de reforma, entre reforma de salud privada, la generación de planes universales, después reforma de FONASA, el seguro clase media protegida, etcétera, etcétera. Y no se ha podido llegar a acuerdo. Y esto ha traído como consecuencia porque también las ISAPRES han hecho lo que la superintendencia regulador les ha permitido legalmente hacer. Entonces, por un lado, creo que ha faltado crítica a su mecanismo de modelo de compra, modelo de negocio, a su mecanismo de control del gasto. Porque aquí la crítica que se da, perdón, Luis, es que las ISAPRES, luego de hace 10 años, esta definición que tuvo el Tribunal Constitucional, siguieron cobrando de más. Lo voy a poner muy en simple, es bastante más técnico y pido perdón por ser tan simplista, pero para entenderlo. ¿Fue así? Fue así, pero no lo hicieron porque no se lo permitieron, sino que también se hizo la consulta y la superintendencia recién hizo un valor y acotó la tabla de factores en el año 2019. Entonces, tampoco uno puede decir de que aquí las ISAPRES se mandaron sola o nadie las regulaba. Si había un regulador que les permitía, las miraba, las multaba. Pero no se autorregularon. No, tienen un organismo regulador encima y muy fuerte. Pero lo que quiero transmitir Sí. es que también aquí hay responsabilidades
varias, compartidas en la profundidad que se ha llegado. Claro, porque muchos dicen ya llegamos al minuto en esta quizás crítica que siempre se hace al sistema chileno de llegar al final, cuando ya las señales de alerta se dieron hace mucho tiempo y las señales de alerta se apagaron porque el sistema se está apagando a poco, digamos. Sí, llega a un punto de no retorno, a eso me refiero. Si esto se hubiera regulado o legislado hace 8 años atrás, esta cosa sería totalmente distinta. Si hubiera legislado el EXA, el valor de alza, se hubiera legislado la generación de un plan universal, de un fondo de compensación inter-ISAPRE. De compensación de riesgo. De compensación de riesgo dentro de la ISAPRE, sí. Que se hubiera legislado en la ausencia absoluta de discriminación en el seguro privado, o incluso haber puesto en marcha un plan de salud universal, público y privado. No estaríamos hablando de estas cosas ahora. Pero eso fue hace años. Esa oportunidad ya se perdió. Hoy día se está tratando de equilibrar el sistema, pero fundamentalmente no para salvar las ISAPRE como objetivo primario, sino que para estabilizar el sistema de salud chileno, público y privado, porque esto tiene un efecto dominó y puede haber un blackout, una caída del sistema como un todo. Por un lado, la accesibilidad al sector público es baja, pero por otro lado, la situación de la ISAPRE y su relación con los prestadores y el seguro y las coberturas es sumamente incierto. Para la gran mayoría de los 700.000 personas que hoy día activamente usan las ISAPRE en algún prestador privado a lo largo de todo el país. No olvidar que si bien es cierto ha habido transferencia de población de un seguro privado a FONASA, ¿sí? Hay más de 2,5 millones de chilenos que están en el sector seguro privado ocupando activamente el sistema ISAPRE en las clínicas para exámenes preventivos, operaciones, tratamientos, quimioterapia, etcétera, etcétera, etcétera. En entrevista al Estado Nacional, el superintendente de Salud, Víctor Torres, ponía un tema que le quería preguntar. Él decía, ha sido medio tabú, no se comenta mucho, pero ¿por qué las ISAPRES no pueden hacer aumentos de capital? Si finalmente hay hagamos todo lo que tenemos que hacer, pero si hay un problema urgente en términos de la situación financiera o la salud financiera de las aseguradoras, ¿por qué no inyectar liquidez? Ahí hay una explicación, lo vamos comentando, pero que es bastante razonable. Sí, eso definitivamente no soluciona el problema. Por lo demás, hoy día hemos sabido que los dueños de una ISAPRE le inyectaron capital nuevamente a esa ISAPRE, varios miles de millones de pesos para darle una mayor liquidez. Lo que pasa es que la situación de la ISAPRE hoy día no se soluciona con un aumento de capital, porque el aumento de capital se hace una vez, pero las ISAPRES, tal como están hoy día en la situación del fallo de la tabla de factores, el fallo de las GIES y la ausencia de cobro de niños menores de 2 años, tienen una disminución de los ingresos que les significa pérdida ad libitum, pérdida en forma indefinida. Uno puede aumentar la liquidez y el capital una vez, pero no para mantener pérdidas indefinidas. Y lo que se dice de los expertos, no es de la ISAPRE, yo he escuchado esto, es que si no tengo una certeza con respecto al sistema, cómo va a seguir hacia adelante, también me genera una barrera para eso. Digamos. Además, ¿quién va a aumentar capital si lo único que hay en el horizonte son pérdidas en forma indefinida? Porque el sistema no está equilibrado. Ahí está la complicación, digamos, del tema de la salud, porque aquí estamos hablando de empresas, aumentos de capital, ya lo llevé a un tema plenamente financiero, pero que cumplen un rol social, pero que terminan siendo empresas igual, digamos. Y eso también es lo que se critica de algún sector de la política desde hace un buen tiempo. Sí, no, por supuesto. Por eso es que las recomendaciones del Comité Técnico en relación a la ley corta de ISAPRE y del Comité Técnico en relación al proceso de reforma hay medidas para incorporar el seguro privado en la seguridad social, que esté bajo la rectoría del órgano rector en salud, el Ministerio de Salud, para incorporarla definitivamente dentro de la cadena de la seguridad social. Esto no ha avanzado. Sin embargo, también quiero decir que los aumentos de capital no son la solución de mediano y largo plazo. Pues el sector de asegurador privado lo único que tiene en el horizonte, dado la reducción de los ingresos producto de los fallos AUGE, de los fallos GIES, y de la pérdida o de la ausencia de cobro de niños de bajo 2 años,
en el horizonte tiene un desbalance ingresos-gastos que se proyectan pérdidas en forma indefinida. Hace varios meses en este mismo lugar me tocó conversar con el exministro Mañalich sobre este tema y él fue bien decidor en términos de cuál tiene que ser el futuro de esta industria y decía, las ISAPRES ya no dan para más, tienen que pasar a ser eventualmente seguros complementarios. ¿Cómo ve usted eso? Yo creo que... Me estoy adelantando bastante, sí, pero... las ISAPRES como están hoy día, concebidas hoy día, el modelo de hoy día como ISAPRES está absolutamente off. Es decir, aquí creo que las ISAPRES hay que integrarlas a la seguridad social. Tienen que tener entre las ISAPRES solidaridad y equidad, lograr esos elementos que está planteado y está acordado y hay una proposición de cómo hacerlo, pero tal como está el modelo actual ya no daba más. Las ISAPRES se deben transformar en organizaciones de seguro privado integradas a la seguridad social que tengan equidad, tengan solidaridad y que tengan como primer objetivo solucionar el problema de la salud, pero también tengan rentabilidad que permita ir financiando una serie de beneficios incrementales a medida que vaya mejorando o avanzando o desarrollándose la salud mundial. ¿Cómo ve usted, y vuelvo un poco al tema en este diagnóstico de Luis Castillo, la realidad de aquí a varios, no voy a poner tantos meses, de aquí a marzo, abril, de las ISAPRES y también, muy importante, los prestadores? Ahora, quiero serte muy franco, yo soy partidario de un sistema mixto, público-privado, en la prestación y en el seguro, en el aseguramiento. ¿Cuál es la diferencia con el sistema hoy? Hoy día es un sistema público-privado y también es el sistema público y privado en el aseguramiento. Pero en el seguro, llamadas ISAPRES, no están integradas dentro de la cadena de la seguridad social propiamente tal, pero integrada full. Sí. Yo soy partidario de que ese modelo hay que actualizarlo, modernizarlo, y debieran ser seguros múltiples que puedan administrar los planes de uno y que uno tenga la libertad de elegir si me voy al seguro al prestador privado y eventualmente al prestador público. Ese modelo, que es un modelo que existe, no es nuevo y que es bastante exitoso en muchas partes, permite a las personas que puedan elegir libremente. ¿Y se puede implementar actualmente en Chile? Absolutamente. En tema de tiempo, bueno, abordando lo que es esta crisis primero. No en el corto plazo, Ya. porque hay que transitar hacia eso. Se ha dicho varias veces que la capacidad de elección es una mera cosa hipotética por la capacidad de pago. Claro, el que tiene más dinero, más plata, finalmente más ingresos. Pero yo digo, por lo tanto es inequitativo, pero yo digo lo contrario. La libertad de elección con un plan universal es un elemento equitativo para todos los chilenos, que tengan el mismo plan, sea el paciente A o el paciente Z, y que tenga la capacidad de elegir, incluso el Estado, de que resuelva este plan en el sector público o en el sector privado. Ahora, en el futuro yo veo que vamos a tener 2 o 3 meses muy críticos y muy complejos. Creo que en la parte clínica se va a seguir profundizando y se van a seguir eliminando convenios entre prestadores medianos, chicos y grandes y las ISAPRES. Las ISAPRES han tenido, por lo que he visto, hacer un plan urgente de restricción de gastos, especialmente para bajar los gastos de administración bajo el 10%. Sé de algunas que están intentando gastar lo mínimo posible, lo máximo posible de su reducción, pero veo el sistema prestador y veo incertidumbre en los beneficiarios en forma muy profunda. Luis Castillo, nuevamente agradecerle que nos haya acompañado esta tarde. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, hasta luego.